Bueno, esta noche estoy en la grata compañía de Fernando Villarán. Usted recordarán, ha sido titular de la cartera de Trabajo y Promoción Social y actualmente él se desempeña como decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Por un tema que desde hace algunos meses viene causando cierta interés, pero de alguna manera también ciertas dudas. Este plan de industrialización que anuncia el gobierno, que lo expresa a través del propio presidente de la República, el ministro de Economía, pero que aún no terminamos de entender, digamos, cómo se va a desplegar, qué supone en cuanto el tema de la industrialización. Hace décadas atrás el tema de la industrialización se entendía, tenía otro tipo de connotación. Digamos, nos hacía retornar a estos esquemas cepalistas de los años 50, los 60, pero hoy cuando se habla de industrialización, quizás deberíamos estar atentos a pensar en otro tipo de cosas. Para hablar un poco sobre eso y sobre la necesidad que tiene el Perú de mejorar su productividad, su competitividad, su eficiencia, estamos en la compañía de Fernando Villarán. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches, un gusto tenerte con nosotros. Encantado de estar en tu programa. Bueno, yo cuando se lanzó este plan, no sé si tú sentiste las mismas dudas que yo, ¿no es cierto? Bueno, hubo muchas expectativas, estuvo preparándose casi un año entero para la reunión de la ONUDI, que fue una reunión mundial en Lima, y se suponía que ahí se iba a presentar, total no se presentó. Fue una, digamos, desilusión, no solamente para los peruanos, sino para la gente que vino de otros países, ¿no? Parece que fue un frenazo más bien político que otra cosa, ¿no? Porque parece que tenían pensado hacer algo y como con Repsol se pararon a la mitad del camino, ¿no? Pero no sé, digamos, deberíamos entender la industrialización como la entendíamos hace 30, 40 años, yo creo que es otra cosa. Definitivamente no, yo creo que ya, digamos, los esquemas de la CEPAL han quedado en el pasado y de hecho los otros países han aprendido de nuestros errores, porque por supuesto Corea del Sur, Taiwán, todos los asiáticos aprendieron bien la lección y dijeron vamos a industrializarnos pero hacia afuera y no hacia adentro. Entonces ahora, y nosotros también no podemos volver a esos esquemas, vamos a más bien a, digamos, copiar, ¿no es cierto?, y tomar los buenos ejemplos de los países asiáticos, y en este caso es valor agregado, mayor valor agregado, mejores empleos de mayor calidad, diversificar, digamos, la producción y las opciones, ¿no es cierto?, en un mundo que estamos viendo se está moviendo más complicado. Por un lado hay más competencia, pero por otro lado los países más desarrollados están reduciendo su crecimiento, entonces hay menos demanda. Entonces el mundo que nos tenemos que enfrentar en los próximos años es un poco más difícil al que nos ha tocado, digamos. Ahora, siempre otra de las discusiones que hay, porque luego vamos a entrar un poco a saber de cuál es el punto de partida para hablar de un proceso de industrialización en el Perú, siempre se discute, sí, pero en realidad Perú, como otros países de América Latina y del tercer mundo, dependen mucho de su exportación de materias primas. Somos, digamos, en nuestro caso, muy minerodependientes, ¿no es cierto? Y otros dicen, bueno, hay que encontrar el debido equilibrio, ¿no es cierto?, entre nuestro modelo primario exportador, que aún lo tenemos, incorporando elementos de la economía del conocimiento. Digamos, tú eres partícipe de esa idea. Sí, yo creo que, digamos, sería absurdo hacer, digamos, plantearlo como una disyuntiva. O materias primas o industrialización. Tienen que ser los dos. O sea, y de hecho, yo creo que los ejemplos más relevantes para nosotros, más que los países asiáticos, son países que han avanzado hacia el valor agregado. Canadá, Australia, Sudáfrica, Finlandia, ¿no es cierto? Son países que han... siendo básicamente primarios exportadores, ¿no? Siguen siendo, o sea, Australia exporta cualquier cantidad de mineral, pero ya es un país industrial. Eso de la maldición de los recursos naturales que algunas ONGs europeas nos quieren meter por los ojos, en realidad para países como nosotros, como tú has citado, es un cuento, ¿no? No, en realidad no es una cuestión dicotómica, digamos, ¿no es cierto?, sino es a sumar, añadir. Y entonces el Perú tiene que tener más opciones, digamos, ¿no? Sobre todo frente a un ambiente un poco más difícil que nos toca enfrentar. Y también tener en cuenta que la actividad industrial, la industria, es la actividad más innovadora, es la actividad que más se interrelaciona con el resto de sectores. De hecho, del sector minería,
le demanda equipos, maquinaria. A eso me refería, Fernando, porque siempre se dice, no, nosotros exportamos nuestros recursos, pero el día de hoy yo, hasta donde tengo entendido, y participé en Perumín, el último Perumín, en otros anteriores, la cadena productiva de valor que genera la minería principalmente, pero también el sector de hidrocarburos, energía, la industria gasífera, incluso se está hablando de petroquímica, es inmensa, variada, genera múltiples empleos, demanda, es más, el día de hoy creo que la minería, me contaba el otro día Rómulo mucho, genera una demanda inmensa de conocimiento, de nuevo valor, que ya lo está generando ejemplos como el canadiense, el sudafricano, el australiano. No, de hecho, digamos, en el sector industrial hay algunas actividades productoras de equipos y maquinaria para minería. Y no solamente para el mercado nacional, sino ya se está exportando. Estamos hablando de exportación con contenido tecnológico. Correcto. Lo mismo para pesquería. Lo que pasa es que tenemos que maximizar eso. Yo creo que eso no se debe dejar espontáneamente al mercado, porque eso nos puede demorar unos más años o muchos años, cuando en realidad necesitamos rápidamente reaccionar. ¿Y qué tenemos que hacer en ese caso, Fernando? Aprovechar, pues, no, todos estos recursos, producto de nuestra condición, digamos, de exportadores primarios, pero para invertirlos en conocimiento, educación e investigación tecnológica y nuevas plantas, digamos, productivas que diversifican la producción. Por ejemplo, tú que vienes del mundo de la academia, una universidad además del nivel y el prestigio de Antonio Rubén Montoya, que está sumamente preocupada en ese tema. Tú sabes que a propósito, hablando de la minería, del canon que genera la actividad minera, buena parte de ese recurso teóricamente debió ir a parar a la labor de las universidades, en investigación y desarrollo. Correcto. Pero yo estoy casi seguro, igual que tú, me imagino, que si uno pregunta, oye, ¿qué se ha hecho en estos 5 o 8 años del boom minero en el Perú? Yo imagino que muy poco. No, el abad del Cusco, Fernando, que recibe una inmensa cantidad de dinero por el tema del gas de camisea, yo imagino, ¿dónde habrán metido la plata? Es un buen ejemplo, porque en realidad tienen los recursos de estas universidades, pero no los pueden utilizar. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos humanos calificados para hacer los proyectos de investigación y desarrollo que digamos, utilicen esos fondos. Entonces, pero si tú le das todos esos fondos a la Universidad Católica, a la Cayetano Heredia, a la Pacífico, lo usan. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir en esas universidades, en recursos humanos, ayudarlo a hacer alianza con las universidades de Lima y utilizar esos recursos. Pero yo digo, esto es un primer, digamos, esfuerzo, pero más allá de eso está, digamos, yo diría un esfuerzo también en el financiamiento. ¿Tú ves ahí hay una limitación? Sí, yo también creo. ¿Por qué? Digamos, los países que son más exitosos en industrialización, como en el caso de Brasil, en el Perú y Chile, que está avanzando a pasos, digamos, bastante fuertes en esa dirección, tienen instituciones financieras fuertes. Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES brasileño, que es más grande que el Banco Interamericano, es inmenso. y en Chile, Corfo. Corfo es una palanca financiera muy importante para nuevos proyectos más riesgosos. Digamos, siempre hay un riesgo en una nueva actividad y sobre todo si es con valor agregado, con más conocimiento. Lo van a financiar los bancos privados, que son, digamos, más cuidadosos del riesgo, o necesitamos una banca como COFIDE. De hecho, la tenemos, pero potenciado para hacer estos nuevos proyectos con más riesgo. Y yo creo que el Estado tiene que asumir su parte, digamos, ¿no? Y el otro lado, creo yo, no sé qué opinas tú, Fernando, está en el lado del recurso del capital humano, ¿no es cierto? Porque si uno no financia, si uno no le mete punche, financiamiento, horas, recursos a esto, estamos fritos. Vuelvo al tema minero porque los tengo muy de cerca. Se quejan mucho de la falta de recurso humano adecuadamente capacitado, competitivo. Entonces, ¿qué está pasando? Los pocos talentos que puedan haber en el sector minero energético terminan siendo exportados a otros países porque pues los demandan y no hay la suficiente capacidad para abastecer las necesidades del sector peruano. Me imagino que en el sector industrial manufacturero debe pasar algo similar. Sí, pasa. En realidad lo que necesitamos es, digamos, formar ingenieros, ¿no?,
técnicos. Acá hay un gran déficit en la educación superior tecnológica. Así es. Todo el mundo quiere tener, digamos, título universitario, cuando en Alemania, Italia, Estados Unidos hay una proporción entre, digamos, profesionales y técnicos. Eso, por ejemplo, es un tema que yo sepa no se está abordando suficientemente. Y en los propios profesionales tienen que ser profesionales con una buena calidad de formación, porque las actividades son cada vez más complejas. Y esa complejidad va de la mano con mayores remuneraciones, que también queremos, digamos. O sea, ahorita nos estamos desarrollando en sectores primarios y en servicios. Muchos dicen, bueno, ok, creamos un nuevo centro comercial, pero estamos creando cadenas de supermercados, cadenas de farmacias. ¿Cuántos sueldos se está pagando ahí? O empresas de seguridad. Son sueldos muy bajos. Aquí lo que queremos es buenos sueldos. Eso significa actividades complejas y por lo tanto actividades de valor agregado intensivas en conocimiento. Esa debe ser la apuesta del Perú para los próximos años, ¿no? Y empezando por las regiones, ¿no es cierto? Sobre todo donde ahora se fluye la mayor cantidad de recursos. Permíteme una breve pausa, Fernando, y seguimos conversando sobre estos retos para la competitividad y la industrialización del Perú. Ya volvemos. Me acompaña Fernando Villarán, ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y actual decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Estamos hablando de estos retos que tiene por delante el Perú para fortalecer su capacidad de competitividad, sus posibilidades de industrializarse hacia afuera, ¿no es cierto? Y lo que eso supone en varias áreas. Hemos hablado de la educación, hemos hablado del financiamiento. Pero ahora me gustaría hablar acerca del rol que le corresponde al Estado y a la empresa privada, porque también hay responsabilidades que repartir. Yo te hablaba antes, al terminar el bloque anterior, de lo que estamos viendo en las regiones, ¿no? Estamos viendo una oportunidad que está a punto de perderse justamente por la gran cantidad de inversión privada, sobre todo privada y pública, que hay hoy día en regiones de todo tamaño, de todo calibre y todo nivel de pobreza. Pero vemos que eso es como el agua que uno bota al río, ¿no? Y digo, ¿en qué momento la empresa privada y el Estado se vuelven socios justamente para evitar que esos recursos se vayan y sean utilizados adecuadamente? ¿Eso supone una alianza? ¿Eso supone...? Además está en el acuerdo nacional. ¿Qué agenda es la que no está pulida ahí? En realidad, las experiencias internacionales exitosas nos enseñan que todas ellas han significado una muy buena relación entre el sector privado y el sector público. Tienen que ir de la mano. O sea, el sector privado no puede pretender solo lo puede hacer, y menos el sector público también. Entonces van a ir juntos. Ahora, el sector público brinda las condiciones, brinda, digamos, la estabilidad macroeconómica, la seguridad, que es un tema que no está funcionando, ¿no es cierto?, en estos momentos. Es muy importante. Todo lo que es regulaciones, ¿no es cierto?, que funcionan algunas instituciones, pero para crear empresas y todo todavía hay muchas dificultades a nivel municipal. Las trabas burocráticas, las demoras. Entonces hay una agenda del Estado y yo diría una agenda del sector privado. ¿Por qué? Porque yo creo que el sector privado no solamente tiene que ver las oportunidades que hay hoy día en el Perú, sino un poco proyectarse a futuro, arriesgarse quizá un poco más, y por eso te hablaba del financiamiento, que el Estado lo acompañe en ese riesgo. ¿Por qué los grupos económicos en el Perú no se dan un siguiente paso y dice, vamos a ir a actividades complejas, actividades de valor agregado, quiero invertir más plata y de repente pedirle parte de ese dinero también al gobierno? O sea, los grupos económicos y las empresas más, digamos, grandes del país concentran al talento, a la inteligencia, a los profesionales más calificados. Bueno, ahí están, ya están organizados. Démosle el siguiente reto. Vamos a ir juntos hacia una industrialización. Por ejemplo, y para aterrizar y no ponernos tan teóricos, si, por ejemplo, el CEPLAN, que tú también presidiste, logra articular una propuesta de Estado en el sentido de que, por ejemplo, deberíamos crecer en el sector turístico o turismo, ¿no es cierto? Y decir, bueno, vamos a pensar que de aquí al 2021 vamos a ser el segundo o tercer destino turístico más importante de América Latina o América. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos más infraestructura, necesitamos más hoteles, necesitamos más capital humano, necesitamos mejores, qué sé yo, lo que fuera. Y todos los insumos, o sea,